Buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. Continuamos el día de hoy nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 27 todavía. La semana pasada hemos aprendido la primera parte del capítulo 27. El día de hoy vamos a terminar, Dios mediante, en esta semana, lo que nos resta del capítulo 27. Y hemos extendido 2 semanas justamente porque son temas muy importantes. Toda la palabra de Dios es importante, pero específicamente este tema que habla acerca de la muerte de nuestro Salvador, podemos encontrar muchas riquezas y vale la pena poder estar meditando y pasar tiempo en todo lo que podamos aprender de la muerte, del sacrificio de nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Vamos a ir al versículo 32. Jesús ya fue juzgado por Pilato, ya obedeció al pueblo Pilato, de manera que sentenció, a pesar de que se lavó las manos, pero al final sentenció a Jesús a la muerte, de manera que ahora lo están llevando, después de haber azotado a nuestro Salvador. Ya, de verdad, ese azote ha sido tan fuerte que casi no sabemos cómo pudo pararse después de recibir semejante azote, que casi algunos que también llevaban o experimentaban azotes como de nuestro Señor, la mayoría de ellos tal vez perdían la razón, otros morían porque ya no aguantaban tanto dolor, pero podemos ver aquí en nuestro Salvador que Él aguantó todos los sufrimientos, incluso esos azotes. A pesar de todo eso, Él estuvo de pie y dice el texto, versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. En este evangelio no nos habla mucho acerca de Simón. En el evangelio de Lucas, en el mismo episodio, nos habla de que era el padre de Alejandro y Rufo, en el mismo episodio. Y curiosamente, este hombre tal vez no conocía nada de Jesús, tal vez escuchó de él, pero no lo conoció. Y como decía alguien, que tal vez llevó la cruz obligado, ¿no? Porque Jesús ya no podía soportar, era casi imposible, era algo extraordinario que el Señor pudo soportar y llevar hasta cierto punto, hasta cierta distancia, la cruz que era tan pesada. Después de todo lo que pasó, después del juicio, después de que lo azotaron, lo escupieron, después de no haber comido nada, no haber desayunado nada, después de recibir todo ese impacto emocional, es algo extraordinario que todavía Jesús haya llevado la cruz después de casi estar como carne desprendiendo de su cuerpo por todos los azotes que recibió. Era algo, yo no sé estoy seguro que ninguno de nosotros hemos visto a nadie en esas circunstancias. Pero es sorprendente cómo nuestro Salvador pudo todavía cargar y llevar la cruz hasta cierta distancia. Dice el texto que a cierto camino, a cierta distancia, encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene. Y el Evangelio de Lucas nos dice, como les decía anteriormente, era el padre de Rufo y Alejandro. Y dice la tradición que justamente Alejandro y Rufo, dicho sea de paso, Pablo lo menciona en su carta a los romanos, en las salutaciones, habla acerca de Rufo, que ya era cristiano, y muy probablemente por causa de Simón, por esa experiencia de Simón de poder llevar la cruz de nuestro Salvador. Y aparentemente Simón y toda su familia se había convertido. Versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Dice la historia, dicen los comentaristas también, que cuando crucificaban a los malhechores, las mujeres ricas, generalmente por misericordia y por piedad, preparaban una sustancia que era como una droga más o menos para poder sedar a aquellos acusados y crucificados, para que pudieran un poco mitigar el dolor, para que puedan un poco anestesiar el dolor y no sientan todo el sufrimiento. Quisieron darle algo así a Jesús, pero Él no quiso beber. Él quiso conscientemente pasar por todos los sufrimientos y poder experimentar el grado máximo del dolor, la angustia y el sufrimiento. Es algo extraordinario como nuestro Señor
quiso experimentar todo el dolor que nosotros teníamos que experimentar. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí los guardas. Todo judío tenía generalmente 5 piezas de ropa, es decir, tenía las sandalias, tenía el turbante, tenía la ropa interior también, pero también tenía la capa que se ponían sobre la ropa interior. Entonces, esas piezas, aparentemente los soldados se lo agarraron, porque eso le pertenecía. Eso era como una costumbre para los soldados después de que crucificaran a un malhechor, tenían que, como recompensa o como pago, tenían el derecho de poder retener sus ropas. Dice el texto que los soldados repartieron sus ropas entre sí y seguramente había una prenda que sobraba y que nadie sabía quién iba a tomar esa prenda. Tal vez eran 5 prendas y eran 4 soldados. Bueno, las 4 prendas, cada uno se lo llevó, sobraba una prenda. ¿Cómo iban a saber ellos quién se lo iba a llevar? Entonces echaron los dados, suertes, para poder saber quién se llevaba esa prenda que sobraba seguramente. Y eso era una profecía que se estaba cumpliendo justamente acerca del Mesías. Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Todos los malhechores y crucificados tenían que llevar como un cartel colgado sobre ellos mismos o en la cruz, y en la cruz también, obviamente, para que la gente cuando pasaba, supiese, cuando la gente pasaba, pudiera saber por qué y cuál era la acusación por la cual ese hombre estaba ahí crucificado. Y como no encontraron ninguna acusación de mal, es decir, no era ladrón, no era ni siquiera un rebelde, era un inocente, y el único cargo que pusieron a Jesús y encontraron era que era el Rey de los judíos. Y pusieron ese cartel arriba de la cabeza de Jesús, justamente en el palo o en el poste, en la cruz. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dicen algunos comentaristas que posiblemente, yo creo que también es verdad, que la razón por la cual quisieron crucificar a Jesús en medio de 2 ladrones era para que la gente de alguna manera se diese cuenta o pudiera como que pensar de que Jesús era el peor de los ladrones, el peor de los criminales, y que al lado estaban 2 revolucionarios. Curiosamente, Barrabás muy posiblemente era candidato para ser crucificado, que gracias a Cristo no lo fue. Pero los 2 que estaban ahí eran ladrones y muy posiblemente, dicen los comentaristas, que también eran como Barrabás, revolucionarios, rebeldes. Pero Jesús estaba al medio, como que queriéndolos, seguramente, no sé si los judíos o los romanos, a señalar que Jesús era el líder de los malhechores, era el peor de todos los pecadores. Versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Aquí está el primer grupo de las personas que cuando veían a Jesús o cuando vieron a Jesús crucificado, en vez de sentir pena o lástima, ya sea por un hombre, como cualquier ser humano, le estaban injuriando y se estaban burlando de Jesús, aún estando sangrando, muerto, burlándose. Los transeúntes, la gente que pasaba, dice el texto. Pero hay otro grupo también que se va a burlar de él, dice el versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¡Qué hipocresía! O sea, después incluso de ver a Jesús ahí al frente de ellos, sufriendo, ensangrentado, desfigurado seguramente nuestro Salvador, estos líderes judíos, aún con todos, se burlaban.
Se mofaban del Señor y diciéndole, Señor, si tú bajas, mira a Jesús ahí después de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos. Ahora no se puede salvar a sí mismo. Baja y nosotros vamos a creer en Él. Yo estaba leyendo algo muy interesante de William Hendrickson que decía algo que yo no me daba cuenta, pero creo que tiene razón. Él decía que estos líderes judíos odiaban tanto a Jesús que ni siquiera le hablaban a Él en su cara. Porque el texto dice como que estaban frente a Jesús, pero era tanto el odio que ni siquiera querían dirigir sus palabras a Jesús, sino que todo lo que hablaron eran entre ellos, como que hablando, insultando entre el grupo, como esos cobardes que no se animan a decirle las cosas de frente, sino entre grupitos. Parece ser que estos líderes judíos era tanto el odio y la repugnancia hacia Jesús que ni siquiera le hablaban en persona. Y todavía tenían la osadía de poder decir, si eres hijo de Dios, o mejor dicho, si eres hijo de Dios, ok, pero baja y creeremos en ti. Baja y creeremos en ti. Es increíble cómo puede llegar la maldad del ser humano, hasta dónde, incluso estando muerto, incluso estando sufriendo, todavía mofándose de nuestro Salvador. Pero no va a parar ahí la burla. Miren lo que pasa, dice versículo 42, o mejor dicho, 43 en adelante. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Todavía están insultando a los líderes judíos. Pero el versículo 44 hay otro grupo también, otras dos personas en este caso, que también se burlan de Jesús. Dice versículo 45, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, la gente que estaba pasando se burlaba, se mofaba de Jesús. Los líderes judíos, los fariseos, los escribas y los ancianos del pueblo también se mofaban y se burlaban de Jesús. Y los que estaban al lado de Jesús también. Aunque en el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas nos habla de que un ladrón empezó a darse cuenta que seguramente se estaba burlando al principio, pero que después se dio cuenta de la respuesta de Jesús, que no era con odio, que no era con maldición, sino que la respuesta de Jesús, al igual que maravilló a Pilato, porque Jesús no dijo nada, de igual manera seguramente un ladrón lo maravilló. Y de repente seguramente empezó a darse cuenta que verdaderamente era un justo, que no era como ellos. Pero algo así podemos nosotros ver justamente más adelante, y también en 1 de Pedro dice algo muy interesante acerca de Jesús, y yo creo que nos va a ayudar, antes de ir a los puntos que vamos a tocar. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, acerca de Jesús. Pedro dice esto, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. A mí me sorprende, yo creo que es un relato y una explicación de por qué el Señor no dijo nada a sus acusadores, a los que les estaban injuriando al Señor. Y Pedro dice con mucha razón que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, porque a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Cuando nos maldicen empezamos a amenazar y decimos, ya vas a ver. Pero nuestro Señor no hizo nada de eso, sino ¿qué hizo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo nosotros, a pesar de estar tal vez sufriendo y padeciendo, no siempre vamos a recibir el consuelo de todo el mundo. Va a haber gente que aún viéndonos sufrir, nos van a echar más leña al fuego, como generalmente decimos, o más sal a la herida. Yo creo que antes de poder seguir, y el día de mañana vamos a continuar, yo quisiera que podamos pensar en 3 cosas importantes en estos versículos que hemos visto. En primer lugar, hermanos, nuestro Señor podía haber tomado
ese vinagre con hiel, que era como una droga, para poder calmar el dolor. Pero quiso estar consciente y soportar todos los dolores para que nosotros no la soportemos en la eternidad. Es algo extraordinario que nos tiene que hacer amar más a nuestro Salvador. Él quiso experimentar todo el dolor, todos los dolores habidos y por haber, para que nosotros no soportemos el dolor en la eternidad. Podemos soportar el dolor en esta tierra. De hecho, vamos a pasar persecuciones, vamos a poder pasar diferentes pruebas, como dice el apóstol Pablo también, que a través de muchas persecuciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Pero es momentáneo, comparado a la eternidad, donde vamos a recibir consuelo y estar con nuestro Salvador, allá en el cielo, eternamente con Él, donde nuestras lágrimas serán enjugadas. Bueno, nuestro sufrimiento aquí en la tierra es muy chiquita comparado a lo que vamos a pasar. ¿Todo por qué? Porque Cristo estuvo dispuesto a soportar todo ese dolor, todo el dolor, toda la agudez de ese dolor. Y Él, pudiendo tomar esa droga para poder calmar un poco su dolor, Él no quiso. Porque Él quería sufrir todo para que nosotros no suframos eternamente. Así que, queridos hermanos, nos debe de hacer amar y admirar y adorar más a nuestro Salvador. Él podía tomar un atajo, podía tomar como una anestesia para calmar todo el sufrimiento, pero no, por amor a nosotros, Él quiso sufrir para que nosotros no sufriésemos eternamente. Número 2, Cristo no estaba en la derecha ni en la izquierda de la cruz, sino que tomó el lugar del principal de los pecadores, es decir, del peor de los pecadores, para justamente salvar a todos los pecadores. No hay ningún pecador que pueda decir, yo soy el peor de los pecadores. Yo no creo que Jesús pueda salvarme a mí, porque yo soy muy pecador. No, el Señor justamente tomó el lugar del peor de los pecadores para que el peor de los pecadores realmente pudiera salvarse. Eso es algo, hermanos, que a veces uno lo ve así rápidamente, pero cuando lo empieza a analizar y dice de verdad que el Señor fue tomado como el peor, como nosotros, porque nosotros, cada vez que nos vemos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios y nos vemos por medio de la palabra como un espejo, nos damos cuenta que de verdad somos los peores. Que no hay nada bueno en nosotros. Siempre hemos querido hacer las cosas haciendo un lado al Señor, pensando en nosotros, olvidándonos que existe un Creador y haciendo las cosas que desagradan a nuestro Señor. Y hemos vivido así. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta de lo que realmente nosotros somos. Éramos los peores. Y puede haber gente, y hay gente, que tal vez ha cometido pecados tal vez más públicos, que tienen consecuencias más graves, y tal vez esa persona puede pensar y decir, yo no creo que alcance el sacrificio de Cristo para salvarme a mí. No, querido amigo, no. El Señor justamente tomó el lugar del peor de todos los pecadores, para que esa persona, al arrepentirse y al poner su fe en Cristo, ese peor pecador pudiera también ser salvo, porque alguien tomó su lugar. En el peor lugar estaba Jesús, llevando todos los pecados de nosotros. Así que, hermanos, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Si nosotros nos creemos el peor de los pecadores, está bien, pero también tenemos que creer que Cristo tomó el lugar justamente del peor de los pecadores para que nosotros pudiéramos ser limpiados, sanados, restaurados, y no tengamos que pasar eternamente el sufrimiento que nuestro Cristo pasó por nosotros. Y en tercer lugar, los enemigos de nuestro Señor, insultándole, injuriándole, pensaban que por debilidad nuestro Salvador no podía bajar de la cruz, sin darse cuenta que era más bien que no se bajaba de la cruz
porque su amor de nuestro Señor era tan fuerte que lo hizo permanecer en la cruz. Estos líderes, todos los enemigos del Señor, estaban como que pensando, es que es débil. Mira, si fuera el Hijo de Dios, se hubiera bajado de la cruz. Y yo estoy seguro que sí. Si el Señor dijo que el Señor puede mandar 12 legiones de ángeles para poder defenderlo, claro que el Señor hubiera podido bajarse de la cruz y hubiera castigado en ese mismo momento, como a veces uno a veces en la carne piensa, ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? Y le dio su merecido a esta gente que se estaba burlando de Él. Él pudo haberlo hecho. Pero no era por debilidad que no bajaba, sino más bien era porque su amor del Señor por nosotros, incluso por ellos mismos, era tan grande que lo hizo permanecer. Tenías que ser tan fuerte. Si fueras débil, hubieras bajado de la cruz. Es como decir, yo no aguanto más, y me voy, y me bajo, si tuvieras la oportunidad. Pero tienes que ser completamente fuerte para poder soportar todo el dolor y decir, voy a aguantar por amor a mi pueblo. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. No fue por debilidad que Él no bajó, es porque Él era tan fuerte su amor. Su amor era tan fuerte que hizo que permaneciese en la cruz. Así que, queridos hermanos, miren lo que puede hacer el amor. Miren lo que hizo el amor de nuestro Salvador para que permaneciese en la cruz por nosotros. Que Dios nos inunde con ese amor, que cada día valoremos cuánto Dios nos amó y todo lo que soportó para que nosotros no estuviéramos ya más esclavos del pecado, ya no estuviéramos más viviendo lejos de Él. Por su sangre, Él compró nuestra libertad y nos acercó ahora al Padre para que pudiéramos tener esa relación de padre a hijo. No de padre a esclavo, sino de padre a hijo. Y ahora tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos a nuestro Salvador junto con nosotros que dijo, nunca te voy a abandonar, siempre estaré contigo. Y tenemos su Espíritu Santo con nosotros. Tenemos más de lo que merecemos, queridos hermanos. Todo porque Él permaneció en la cruz y con su sangre preciosa nos limpió y nos limpia constantemente. Cada día que le fallamos, vamos a la cruz y decimos, Señor, límpiame más y más de mi maldad. Así que demos siempre gloria, amemos, meditemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. El día de mañana vamos a estar continuando con estos versículos del capítulo 27 del libro de Mateo. Bendiciones, hermanos.